Hoy tengo algo diferente para ustedes. Algo que aún no había hecho aquí, en mi canal. Estoy en la Amazonía ecuatoriana, un lugar que muchos consideran peligroso. Quiero entender qué es verdad y qué no. Voy a hablar con alguien que lleva muchos años viviendo aquí. Vamos. Carlos, Cuénteme. ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí, en la Amazonía? Aquí en la Amazonía, Ajá. mira, de tanto hacer vueltas aquí en la Amazonía, Ajá. yo vivo siquiera unos 25 años 25. aquí. A pesar que soy de aquí, pero yo he estado en diferentes Sí, lugares. exacto. Tú vivías en Quito. ¿Sí? Exactamente. Yo Ajá. vivía un tiempo en la ciudad. En la ciudad. Ok. ¿Y qué lugar es mejor para ti, para vivir? Amazonía. Amazonía. Amazonía, libertad, tranquilidad, aire puro, Ajá. río, naturaleza. Ajá. Cambia bastante. Sin contaminación. Yeah. Aire puro, sin contaminación. En Quito, ¿qué es peor? La gente son como no solo Quito, en ciudades, En ¿ya? ciudades. Como ratón, trabajando. Ay, en Quito. En ciudades. En ciudades, ya, generalmente. En no solo Quito. ciudades. En ciudad es difícil, dura la vida. ¿Cuánto tiempo vivías en Quito, en ciudad? 22 años. 22, sos medio. ¿Ya? 22, sí, más o menos. Más o menos. 22 años, pero ahí tiene que trabajar. Ajá. Trabajar para poder vivir. Para poder vivir, exacto. Poder vivir. Aquí Mira, no, ¿ya? Aquí en la Amazonía, una vez que usted está aquí, es, pero excelente. Como 50% gratis, 50% en poco gasto. Así es. So es tienes más vida Aquí. en la vida. Ajá. ¿Sí? Sí. 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 Ajá. Ya. ¿Ya? Ya vamos. Shaddai. ¿Qué significa Shaddai y por qué Shaddai? Elsa. ¿Qué significa Shaddai y por qué es Shaddai? Shaddai significa en idioma hebreo. Hebrea. Yo sé que es de hebrea, pero no recuerdo qué significa. Dios es grande, poderoso. Nos salimos. ¿A dónde? Nos vamos. Nos vamos de paseo a la selva. ¿A la selva? A la selva, en la parte alta. ¿Ya? ¿Allá? Sí. Ah, ok. Allá nos vamos. Carlos, ¿a dónde se sientes más seguro? ¿Aquí o en la ciudad? En la Amazonía. ¿Ya? ¿En serio? Aquí en las... ¿Por qué? En la Amazonía, primer lugar, por seguridad, tranquilidad. Pero toda la gente piensa que Amazonía es peligrosa. No, la Amazonía no es peligrosa. La gente. Las plantas no es peligrosa. La gente no es peligrosa. No. ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen que Amazonía es peligrosa? Ajá. Depende de nosotros. Ya. Depende de nosotros. Nosotros maltratamos a los animales, o puede ser planta cualquiera. Ahí atacan. ¿Ya? Ahí es lo... Porque tienen miedo. Exactamente. Porque es más peligroso en ciudad. Eso sí es más peligroso de veras, de verdad. Para mí, estrés en la ciudad. Ese es más peligro. Primero, la contaminación en ciudad. La contaminación, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Ya, como en ciudad, usted tiene que estar más preocupado de estrés, ¿no es cierto? Ya. Eso trae a la persona la preocupación. Aquí escuchar aves, viento, trueno, cuando llueve, es una maravilla. Ve, escucha, por allá hay un loro. Yeah. Tranquilo, no pasa nada aquí en la Amazonía.
Pero en ciudad cualquier rato nos atacan. Nos matan ahí sí. Mm. Hasta nos matan. Esa es la ciudad. Ayahuasca, Sí. Esa es la planta... más santa. ¿Saben beber? ¿Eso? Sí, los chamanes. Ayahuasca. Ajá. Para ver el presente, futuro y el pasado. Con eso. Ya, psicodélica. Ajá. Ajá. ¿Ya? Vamos. Carlos. Sí, señor. Señor. ¿Medicina para qué? Para la gripe, Ajá. a los huevitos le cocinan. Ujú. Le hacen bañar. Ajá. Vaya. Ya, eso ya cuando ahí ya no ¿Verdad? coge la Ajo. gripe. Wow. Es papaya. Ah, ya. Bueno, ¿sabes de qué la Elsa ve aquí? De que, sí, Igual, ¿sabes de qué la- matan moco, dicen. Banana. Ajá. ¿Quieres esta plasta? Ya, claro. Aquí tenemos Elsa. Elsa es quién? Esposa de Carlos. Y tengo una pregunta. ¿Qué es lo más peligroso o realmente peligroso aquí en la Amazonía? El río, ¿Por qué? porque cuando crece es peligroso. Ambos ríos crecen y se aumentan más, entonces no sabemos a qué nivel va a subir el Ajá. río. Ah, ya, nunca Ajá, sabes, ya, ajá. es verdad. Sí. Este río empieza en Cuando Vulcano. sí, el volcán Cotopaxi. Cotopaxi. La cabecera, el otro río Napo es la cabecera de Cotopaxi, el otro Misahualí es de la cordillera nomás. Ajá. Ustedes están durmiendo y el río. Sí, Se cuando cruza. estamos durmiendo ya el río se va aumentando más. ¿Y qué pasó con botes, por ejemplo? Ahí sí ya no tenemos que dormir, tenemos que estar viendo al bote. El bote. Ajá. Ajá. ¿Qué puede Pasar. con el bote? Si no podemos antes, venimos a ver a la lancha, Ujú. al bote. Se hunde, hay veces se hunde el bote o se corta por el peso se- del agua y se va para río abajo. Ah, y chao. Chao. El bote. Ujú. Ah, ya. Encontramos un vecino, diga ahí. Carlos, tengo una pregunta. Si una mujer Cuénteme. viajando sola ¿Ya? aquí ¿Ya? es segura, puede ser segura, no, ¿cómo se dice? Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Es segura aquí o no? A mi pensar sí es segura. A mi pensar sí es segura. Sí, Sí. Pero depende de una mujer. de la persona, señorita, mujer que tenga amistad con las personas del sector del lugar. Ajá. ¿Ya? Creo que esta pregunta es también para mí, pero no para hoy, para otra vez. Sí. Porque ahora yo estoy aquí con 1 mes y medio ¿Ya? y ya. todo está ¿Cómo bien. sientes? ¿Segura? Muy segura, más segura que en la ciudad. Sí. Yo siempre digo que es seguro, que es bueno, porque yo siento así, porque yo no puedo opinarla de otra persona ajena. Ya. Por ejemplo, yo no tengo confianza para todas las personas. Yo Exactamente. tengo confianza solo para mí, ¿Ya? mi cuerpo, mi mente. Hay personas que me dicen, que yo me fui con ustedes. ¿Ya?
no lo conoces, bla, bla, bla. No sé si ellos piensan que yo soy estúpida. Pero ya, yo no creo en personas, yo creo en mí misma. Ya, Si puedo sentir energía buena, si mi cuerpo está tranquilo, ya. mi mente está tranquila, ya puedo ir. Ujú. Si no, no. No. Y yo puedo sentir eso solo para mirar, no necesito hablar. Si estamos aquí, dime, Carlos, una historia más interesante de tu vida en la selva. Cuéntame. Cuando era yo pequeño, Ajá. Cuando yo era pequeño, como 12, 13 años, ya soy de una familia quichua. Ujú. Vivíamos en una parte bastante que selva. Solamente llegábamos allá bien vía fluvial o en aviones. Nosotros llegamos un día en una avioneta allá y ubicamos a vivir en una parte selva. No vivía nadie. Ujú. Nadie. Pura selva. Pura selva. Animales peligrosos, todo. ¿Qué animales? Pirañas, tremendas pirañas. Ajá. ¿Ya? Anaconda, tigres, serpientes venenosas, todo eso, ¿ya? Llegamos, pero como hace rato decía, claro que son peligrosos, pero depende uno. Ujú. Si nosotros queremos atacar a ellos, ahí sí ellos se tratan de defender. Ujú. Si no hacemos nada, no pasa nada. Tigres pasaban así, llegaban así alrededor de la casa, pero no hacían nada. ¿Ustedes tienen experiencia como sí? Pero sí, una vez nos fuimos a rodear el terreno que teníamos, un terreno grande. Un día nos tocaba andar a rodear el lindero. Mi papá, como era en ese tiempo, estoy hablando que era joven y yo todavía niño, acompañaba en la selva. En una de esas asoma el tigre. Ujú. Asoma el tigre, como a distancia de 15 a 20 metros, asoma el tigre. Primero sí nos hizo asustar, capaz de correr o gritar, no sé qué hacer, no podíamos hacer nada. No podíamos hacer nada. No sabíamos qué hacer, ¿ya? Pero mi papá, con experiencia que tiene, decían, tranquilo, no pasa nada, no hagan movimiento, tranquilo, quédense, solo con la vista ya. Controla. Exactamente, solo la vista al animal, sin hacer movimientos, nada. Ujú. Si nosotros corremos, animal Ellos sigue, nos sigue, atacan, ¿ya? Entonces, a ver, si estamos de frente, entonces quiere decir que no tenemos miedo, ni él ni nosotros. Como que quedamos, llegamos a ser como un amigo, ¿ya? Conocer así frente, ver, ojo. Entonces, ya, se cansó, se hacía, los ojos siempre se fue. Ahí sí nos quedamos, pero quién sabe nosotros qué color tendríamos nosotros por el susto. Cada animal grande. ¿Pero ellos tienen miedo de fuego? Sí tienen miedo. Entonces en ese tiempo mis papás siempre era como así un lugar así limpio. Todo monte, selva. ¿Para dormir? Sí, nosotros teníamos un espacio así, ¿no? Entonces mi papá, mi familia, más o menos en estas horas 5, 6, 7 de la noche, siempre durante el día, después del trabajo, buscaban leña, ¿ya? Buscaban leña, ¿ya? Montones. Yo no sabía para qué, Después uno también va aprendiendo las cosas, lo que hacen los papás, ¿no? Entonces, ahí, ya 6, 7 de la noche, un juego acá, otro allá, otro acá. Ah, muchas. ¿Ya? Ajá. Sí. Más. Alrededor. Ajá. Y ya con eso, mi papá tenía que estar pendiente, prender unos 2, 3 horas, termina y volver, poner más leña. Otros 3, 4 horas, ya, volver, más leña. Mi papá era bueno, sabía, tenía experiencia. Cómo vivir en una selva, ¿ya? Qué tipo de animales que eran más tranquilos, qué tipo de animales eran más
peligrosas, ¿ya? Entonces, durante ese tiempo, en la selva nosotros no encontrábamos anacondas, boas, eso no, pero en la laguna sí hemos encontrado, un grueso de esos árboles grandes, así, anacondas, ¿ya? Hay diferentes anacondas, hay rojo, hay pintaditos de diferentes colores, hay negros de diferentes colores. Entonces en las lagunas son las más peligrosas. Pero anaconda, si eres en el bote, ellos no pueden atacar. No atacan. ¿No? No atacan. Porque anacondas en verdad ellos mayor tiempo pasan en descanso. En descanso. ¿Como descanso durmiendo? Claro. Sí. Sí. ¿Ya? De noche buscarán, pero ellos no, ¿Qué buscaron? Mayor tiempo, las boas, especialmente las anacondas, no comen día a día, no se alimentan. Ajá. Ellos alimentan después de 15 días, 20 días, una vez al mes. Mucho, pero... Claro. Ellos comen a los animales que tienen sangre. Animales que tienen sangre caliente. Cuando es el tiempo que el animal busca comida, ahí sí nosotros somos una presa fácil del, pero se del puede anaconda. saber si anaconda tiene hambre Ya, o no. sí. Porque, por ejemplo, movimiento. Mira, en cuanto a las anacondas, yo en mi vida visto anacondas así caminando por las lagunas. Hay lagunas. Hablando yo, como decía, vivía en un tiempo en Limón, por sector de Limoncocha, por Santa Cecilia, que son Pero ya no solo Misaguallí. no. Entonces en provincia de Sucumbíos, Orellana, yo he vivido, pasado así mi vida. He visto anacondas así camino. Nosotros andábamos así camino, al lado, ¿sabes? Está descansando, tremendas anacondas. Y así, bajo el agua, vuelta a salir así, descansando. Nosotros íbamos, pasamos, no pasa nada. Tranquila, descansando. Así estás descansando, Sí, no pasa nada. no pasa nada. Ajá. Pero cuando animal quiere o busca comida, ahí sí está que más atento a ver quién hace. Nosotros ni siquiera vamos a dar cuenta. Como la gente en la supermercado. Ellos, sí, Quieren tomar. ellos ya están viendo, ya nos tiene ya la presa ya cogida nosotros. Entonces nada más Ajá, ya. nos toca acercar. Si hubieras dado desde allá, ya hubiéramos venido tomando. No cargabas el peso. Elsa, ¿puedes decir otra vez qué es esto? ¿Qué es tú? Eso es de una planta, como parece peinilla. Antes no hubo peinilla. Ajá. Antiguamente mi abuela decía que es peinilla para peinar el pelo. Ya. Tiene Eso mucha es. razón. Sí, eso. Ya. ¿La Amazonía es peligrosa o más bien mal entendida? Amazonía, mayor Porque parte, todos, por ejemplo, mayor Mil, parte tú malentendida. eres loca, que vas a Amazonía. La gente que nunca No conocen. No conocen. No conocen. Sí. Siempre, wow. Ajá. Siempre piensan que es malo entrar a Amazonía. De Ecuador, piensan Colombia. Yo soy Sí. loca. Siempre por piensan viajar. que es Ajá. peligrosa Amazonía. Ajá. Es que ¿Por qué? no tienen, es decir, no tienen esa experiencia que han entrado a una Amazonía, a una parte de la Amazonía. No han entrado, no conocen, no tienen ese conocimiento. ¿En verdad es peligroso o es mentira? Para mí más Solamente peligroso es estar en casa toda la vida. Eso es más peligroso. sí, Perder mi vida en la casa. ajá, sí, claro. Sí, Ese es solo programa en la cabeza. para Lo tener mismo encerrado en la casa, ¿no es cierto? Eso es para mí más Sí. peligroso que viajar, por ejemplo, aquí o a Colombia. Que todos me dicen que yo soy loca para viajar allá.
que yo no tengo amor propio, que viajo. Ya. Eso es opósito, tengo mucho amor propio para no perder mi vida en la casa. Ujú. Claro, eso le ayuda bastante a tener más experiencia en su vida, Sí. conocer más. Y para tener mucha vida en mi vida. Por ejemplo, Claro. yo por un año puedo tener más vida que alguien por 50 años en mismo lugar. Mira, en Ahora este yo tengo caso, como 300 años. en este caso, usted tiene mucha experiencia, sabe un pocotón de cosas, de diferentes lugares, diferentes sectores. Usted sabe. Si alguien, vamos a decir que si alguna persona viene a decir, mira, Amazonía es peligrosa, no tiene que... Pero usted ya puede defender, decir, no, yo he vivido en la Amazonía, yo conozco la Amazonía, ¿ya? Él nunca ha venido como usted a vivir así en la Sí, Amazonía. vivir es diferente. Claro, claro, vivir es diferente, una experiencia directa en territorio. En Amazonía no es un paraíso, Amazonía no es libertad, no es una vida fácil. Claro, Amazonía puede ser las moscas, puede tener alguna enfermedad, o puede ser, muchas cosas puede pasar, Amazonía, pero nada más tiene que estar preparado, saber, ¿ya? Defender cómo. Y si algo pasó, no tienen miedo y pánico Ajá. para pensar, ya, ok, tranquilo, ¿qué puedo hacer ahora? Sí, Ajá. conciencia. Sí, así es. Conciencia. Uno mismo tener seguro, ¿no? No con simple cosa que pase, pensar muchas cosas, ¿no? Que ahora qué voy a pasar, y ahora esto me pica, una hormiga me pica, y Ya, ahora qué me va a pasar, ya, ¿Qué es esto? ¿Será venenoso? ¿Qué que el otro? No. Sí, Mejor es- solo para la gente fuerte, Sí. aquí en mente. Sí. Y cuerpo también, Ajá. porque Sí. ya. Ajá. ¿Qué te ha enseñado vivir aquí en la Amazonía? Muchas cosas de la vida real. Yo he aprendido lo que es la verdadera vida aquí en la Amazonía. Por ejemplo, mira, dicen, no, yo como viví un tiempo en ciudad decía, no, que la yuca no carga en tierra, sino que arriba. ¿En serio? Eso llega a ciudades, dice. Ajá. Mentira, no es eso. Pero venir a vivir aquí, uno mismo trabajar, ver, la yuca no es así, sino que es muy diferente. Ajá. Aprender esas cosas, verdades, muchas cosas. ¿Cómo es vivir con naturaleza, cerca de naturaleza, tantos años? Ay, Se una puede, tranquilidad. porque yo estoy aquí un mes y medio Ya, y yo soy como otra persona. Todo el tiempo en meditación, ya. todo el tiempo. Y ahora mi cuerpo Pero está aquí es más tranquilo. Claro, más tranquilo. Ya tiene algo que ver, algo que hacer, Sí. caminar, conocer. Aire puro, Aire sin puro. ruido, Eso sí. sin ruido. A veces hay fiestas aquí. A veces sí, pero no casi. Pero no es como en el ciudad, carro, Claro, moto. claro. Pero usted vienes aquí en la Amazonía, estar aquí, ya, estás sola, escuchando, viendo, ya, escuchando, viendo, boom, viene viento. Me tomo atención, el viento de dónde viene a dónde va, Ujú. ya. En ciudades también hay, pero ahí no se toma mucho en cuenta. Es ver pájaros, cómo está el viento. Ya algo diferente. Aquí es más fácil estar en este momento. ¿Sí? Pero no en el futuro, en el pasado. Aquí tienes mucho tiempo para pensar, para Sí, ti mismo. sí. Es que la naturaleza nos da ese tiempo de pensar, De pensar. analizar, Sí. razonar. En ciudad no hay tiempo No, por eso, porque no. todo es correcto. Claro, claro. Como que ciudad ya tiene su tiempo organizado, tiempo límite, tiempo exacto. Tengo que hacer esto de tal hora, de esto. Y no hay otro. tiempo para tú mismo. Sí, ajá. Más cansado viene, boom, duchar, acostar a dormir. Se acabó. Al día siguiente Pero, igual. ese es sistema de
de élites Ujú. para desconectar nosotros de nos mismos, desconectarse de, ¿cómo se dice? De tú mismo. ¿Sí? ¿Eh? Creo que muchas veces tenemos miedo de cosas que no entendemos. Y estos pensamientos son peligrosos. Y la Amazonía no es un lugar, es una experiencia que puede cambiarte. Pero solo si estás dispuesto a verla de verdad. Porque allá afuera todos quieren más, ser más. Pero aquí aprendes algo diferente. Que a veces lo más valioso no es tener más. Es parar, respirar y solo estar.